Egunon, sail ofizialeko Eba Nuduerme filmaren prentsaurrekoa egingo dugu orain. Buenas tardes, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial Eba Nuduerme. Para ello tenemos con nosotros a su director Pablo Agüero, los actores y actriz Imanol Arias, Daniel Fanego, Sofía Brito y la productora Mariela Besuyeski, el productor Jacques Bidou y la productora Marianne Dumoulin. Y lo que están deseando es escuchar ya su primera pregunta. Así que, por favor, aquí en la primera fila, un micrófono rápido. Aquí en la primera fila. Y tomo turno de preguntas, por favor. Hola, buenos días. Dos preguntas para Pablo. La primera es la estructura de la película, bastante teatral. Entonces quería saber si lo has tenido siempre así de claro. Y la segunda es una cosa que me llama mucho la atención, que es el sonido. Todos los detalles de sonido están muy marcados, o al menos así lo he visto yo. El cigarrillo, los pasos, cuando se quitan los guantes. Entonces, ¿cómo fue el tratamiento del sonido? Muchas gracias. Gracias. La estructura tiene que ver con varias elecciones que nacen en lo ético y terminan en lo estético. Tiene que ver con, por un lado, no tratar de hacer una pintura vasta y detallada de toda la historia, que sería interminable para el espectador, sería demasiado pesada. Tiene que ver con omitir ciertas partes de la historia real que son no solo más inverosímiles que cualquier ficción, a tal punto que el espectador no las creería, sino también a veces demasiado sórdidas y obligándome a cierto pudor, preferí no mostrarlas. Todo eso me llevó a una narración muy elíptica, de una gran historia de 25 años, concentrarme en solo 3 momentos. Y así fue llegando hacia esa elección estética que tiene que ver con el contenido de la película. Tuvo que ver también con una dinámica de rodaje, de hacer una película grande en sus ambiciones narrativas y estéticas y en su casting, con un presupuesto pequeño y con tener que filmar en 20 días. Entonces inventar una estrategia para lograr algo que tenga una potencia artística y narrativa máxima, concentrada en muy pocos medios. De ahí llegó la idea de construir todos los decorados en el mismo lugar. Filmamos, decidí no moverme, lo que más tiempo se pierde en el cine es moviendo los técnicos y los cables. Quise tener todo en un solo lugar para trabajar con los actores y con la puesta en escena todo el tiempo. Y de ahí surgió esa dinámica de trabajar en plano secuencia. En 20 días cada día filmamos un plano y era arriesgarnos a todo o nada cada día. Una coreografía que dure 10 minutos, 15, 20, en que todo salga perfecto. Eso crea una tensión, genera un modo de trabajo con los actores, con el equipo técnico, buscando esa magia de lo que sucede en tiempo real. Yo quería esa sensación de cuando un mago se arremanga para hacer un truco de magia, dice nada por aquí, nada por allá. El plano secuencia tiene algo de eso. Esto no lo estamos fabricando, lo estamos viviendo. Estos 15 minutos existen en tiempo real. Bueno, todo eso fue desde el comienzo de la elección ética hasta las elecciones estéticas, fue el camino que me fue llevando a hacer algo muy concentrado en 3 momentos fuertes, compuestos de muy pocos planos muy intensos. Intensidad máxima en poco espacio y poco tiempo. La segunda pregunta. Sonido. El sonido. Yo trato, el cine es maravilloso, para mí es una oportunidad, cada vez que hago una película es una oportunidad única, no diría un lujo porque es un trabajo arduo, pero es tener todos esos medios a disposición. Yo trato de exprimirlos, de sacarles el máximo, y el sonido es la única etapa en la que uno puede agregar capas hasta el infinito casi. No voy a hacer un fundido de una imagen sobre otra imagen sobre otra imagen, no se vería nada. Sí puedo agregar capas de sonido. Entonces yo hago una construcción muy compleja fusionando la música y el montaje de sonido. Los trabajo en simultáneo. Y a veces puedo trabajar, por ejemplo, el motor del camión está mezclado con rugidos de tigre que hacen salir la animalidad de los personajes. Tiene esa ventaja el sonido también de que es subliminal, relativamente subliminal. Es decir, que no estás poniéndolo al frente como un mensaje explícito, sino que está trabajando de manera semiconsciente. Entonces toda la película tiene una elección de sonido muy expresiva y con muchas capas de lectura, a donde no hay diferencia entre música y montaje de sonido casi. Hemos trabajado sampler de la voz de Vita. La voz de Vita inunda toda la película.
Hemos llegado a estirar una frase de Evita y hacerla durar 1 minuto y que sea como un viento que se escucha. Los gritos de Evita están en toda la película tejiendo como su presencia. Hemos llegado a hacer trabajo muy experimental con el sonido. Perdón si es medio largo, me cuesta hacerlo, sintetizarlo. Yo quería saber si viste el documental de Tristan Bauer, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles fueron las fuentes que bebiste para hacer el guión? Sí, lo vi el documental, me pareció muy bueno. Era la única obra que había visto que recorría toda la historia. Ni siquiera en libros ni nada llegué a alguien que reconstituyera la totalidad. Después del documental se siguieron descubriendo cosas sobre los hechos y cambia. Yo trabajé como 5 o 6 años de investigación hasta darme cuenta que todas las informaciones eran muy relativas y cada uno da su versión, y hay como 4 o 5 coroneles ya que reivindicaron el hecho de que ellos escondieron a Evita, y algunos han escrito un diario personal, que yo los leí todos, pero obviamente todos mienten. Eso es lo que me da a mí un margen para construir mi ficción. ¿Y de qué otros, digamos, de libros, de documentales, de qué? Tengo una biblioteca en mi casa que es Eva no duerme, es una biblioteca, tengo un estante así, o sea, te podría nombrar una bibliografía, y hay muchísimo material, al mismo tiempo todo muy relativo, porque el peronismo está muy dividido en la condenación, en la condena y la apología, ¿no?, entre la propaganda peronista y la propaganda antiperonista. Es muy difícil separar de todo eso, que es la información certera. Allí atrás del todo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Me ha gustado la película porque mezcla un poco la estética con la historia, el reportaje directo, no sé, un poco lo que es el teatro. La verdad es que es un experimento para mí, quizá para algunos le haya resultado un poco dura. A mí me ha encantado y es lo que te quería transmitir. No sé si has utilizado varios artes o un poco qué tipo de narrativa estética has tenido. A mí me ha encantado. Y decir que yo me solidarizo con Pilar Punzano, como con todas las mujeres. Gracias, un abrazo. Hay una pregunta ahí atrás. Sí, hola, hola, buenos días. Quería preguntarle al director por Evita hoy. ¿Cómo ven los argentinos de tu edad a Evita? O sea, que es como cuando tú en tu entorno dices voy a hacer una película sobre Evita. Y también de alguna manera esta película con estos trazos explica muchas tragedias de Argentina, y luego me gustaría que Imanol nos explicara de dónde sale este personaje, si es imaginado, por qué, en fin, que nos contarais un poco lo del embalsamador. Gracias. Evita hoy en día sigue siendo la figura política más presente en Argentina, 70 años después de su muerte. Y eso mismo esa persistencia trata la película, como una persona más allá de su muerte se convierte en mito y permanece siendo una figura política tan poderosa. La relación con mi generación es muy particular. En Argentina se hicieron miles de películas sobre la dictadura que empieza en el 76 y se habló muy poco de lo que la precede, de todo un encadenamiento de medio siglo de dictaduras y de represión que desembocan en ese momento cúlmine, que es cuando nací yo, cuando nació mi generación, 76-77. Yo quise contar lo que precede, desde que termina la Segunda Guerra Mundial y empieza el estallido peronista y la represión del peronismo, todos esos años de represión, que se bombardeó el país, hubo desaparecidos, ya hubo masacres, desapareció el cuerpo de Evita, en lo que ya se trata de la lucha entre un modelo de Estado proteccionista y un modelo neoliberal, y la imposición del Estado neoliberal se hace a través de una guerra, insertada en la Guerra Fría, que termina en el 76. Yo quería contar esa parte que nunca nos hemos interesado mucho, mi generación, en esa parte. Mi generación en particular, la relación con Evita es difícil. Me daba mucho miedo. Yo decía, ninguno de los directores buenos de Argentina haría un tema así, porque es como de mal gusto. Los directores malos sí ya han hecho varias. Los directores buenos no abordarían un tema que casi desafía el buen gusto por mandarse en algo histórico, en una figura tan conocida. Pero al mismo tiempo es un personaje conmovedor, profundamente, lo tenemos en el corazón. La voz de Evita. A mí, antes de entender política, lo que me ha hecho llorar es la voz de Evita. La voz quebrada, tiene algo de Janis Joplin, pero de Janis Joplin más trágica y social. Y todo eso resuena en el timbre de una voz, a un nivel directamente emocional. Yo creo que eso es lo primero que resuena para mi generación.
Ahora lo dijo Imanol. Hola, muy buenos días. Pedro Ara es un aragonés que nace a primeros del siglo XIX. Se doctora en la Universidad de Zaragoza y luego se forma en la Alemania de la pre-Primera Guerra Mundial, recomponiendo cadáveres de grandes militares que llegaban destrozados para entregar a las familias. Ahí empieza a desarrollar una técnica que tenía que ver más con la reconstrucción y con la plastificación de los cadáveres. Luego es llamado por la Unión Soviética para embalsamar a Lenin. Él se niega a embalsamar a Lenin, dice que no quiere embalsamar nadie con poder y con ideología, y un alumno suyo lo hace. Se traslada a Argentina, a la Universidad de Córdoba, en un sitio donde también existía una cierta moda de recomponer los cadáveres para expatriarlos a España, de las grandes familias. Ahí ejerce una labor docente muy importante y llega a embalsamar las manos del compositor Falla, que yo las he visto y es muy perturbador porque son unas manos que están vivas y parece que van a tocar el piano. Según cuenta él en su propio libro, un libro que está editado en lengua castellana y en alemán, yo lo perseguí por el mundo y lo terminé encontrando en Montevideo, que creo que es la última gran biblioteca del mundo, el único sitio donde los libros... Entonces me llegó un libro que compré manoseado, usado, querido, en el que él detalla todo el proceso. Él, según cuenta Pedro Ara, él es un hombre que es conservador, monárquico, ultrarreligioso, que detesta a las masas, que se siente perturbado y le asquean la gente pobre que ve por Buenos Aires y que tiene una visión de la figura de peronista casi de guerra. Él es llamado por un exalumno suyo y ministro con Perón para que embalsame, ejercer el proyecto que tenía Perón, un proyecto que nunca quiso hacer, pero que, como siempre que Perón no quería hacer algo, lo anunciaba y creaba una comisión para embalsamar el cuerpo. Él se niega, pero acepta conocerla. Según dice él, la conoce un día en el que Perón tiene una locución en un balcón, el famoso día en la que Eva habla, sostenida por el general. Él dice que se encuentra con una mujer que tiene 32 pulsaciones por minuto y una tensión de 4,2, que apenas puede hablar. Era una mujer que llevaba 3 años sangrando continuamente por un problema en el útero. Y él le explica que no quiere hacer la obra, pero en ese momento, según cuenta él, Eva Perón escucha al general decir algo que no estaba previsto. El general tenía que anunciar que ella iba en la dupla presidencial. Y entonces se levanta esta mujer con esa tensión imposible y sale al balcón. En la foto del balcón creo que Pedro Ara es el cuarto por la derecha, y este hombre cuenta que empieza a ver una mujer que adquiere 190 pulsaciones por minuto y una tensión, y de la voz apenas audible con un micrófono pequeño consigue comunicarse, enaltecer, emocionar a 2 millones de personas. Y entonces se entiende que hay algo, desde el punto de vista médico, interesante en esa labor. Pedro Ara se compromete a trabajar con ella, ejerciendo una técnica de parafinación, que es una técnica muy peculiar, porque el cadáver de Eva Perón no tiene ni un solo rasguño, jamás se le tocó ningún órgano, tiene todos los órganos, y las fotos que contiene el libro, las fotos que existen, y las pocas personas que la han visto dicen que es una sensación de frescura en la piel, de vida, de descanso. Y él se pasa 3 años en el que quiere entregar el cadáver, 3 años preparando ese cadáver. Primero un poco de tiempo para presentarlo ante las masas, esos millones de personas que pasaron, y luego 3 años en el que va trabajando. De tal forma que la sensación que tuve era que este hombre se convierte en el último valedor del descanso de Eva Perón, que a mi entender es uno de esos personajes en la historia que, de una manera muy popular, con una extracción muy popular, con un lenguaje muy simple, consiguen desenmascarar la gran mentira en la que vivimos hace siglos. Consigue desenmascarar el poder. Lo consigue desenmascarar a tal extremo y hacerlo entender a las clases menos cultas,
las clases más simples, de tal forma que el poder no puede soportarlo. Y entonces no solamente tiene que matarlo, sino que además tiene que hacer desaparecer el cadáver y tiene que hacerla desaparecer de la historia. Desde mi punto de vista, la perfección médica de Pedro Ara imposibilita esa desaparición. Y por eso ese personaje sigue siendo perturbador desde los Rockefeller hasta todos los mandatarios, los pocos que nos tienen invadidos en esta gran mentira y en este gran proceso. Tiene una capacidad casi, no sé cómo denominarlo, especial de transmutar la mentira y la realidad, transmutarla en algo que hace que los seres humanos más simples vibren, que de alguna manera es una forma de estar vivos y no de estar dormidos en medio de la injusticia, del horror, de la guerra y de la estupidez. Sí, aquí atrás. Sí, adelante. Sí, una pregunta para el director. En la película el personaje de Evita se ve como un mito frente a, sin embargo, que no era un político elegido, y frente a los políticos. ¿Y de qué manera, cuando el cadáver aparece, de alguna manera supone, si eso supone una reconciliación en Argentina? Es la pregunta. No, en realidad, concretamente la historia argentina fue como una recuperación, más que una falsa reconciliación. El retorno del cadáver fue una operación de propaganda. Bueno, la historia real es una de esas cosas tan locas que decidí omitir. Los montoneros, los guerrilleros que habían asesinado a Aramburu, cuando Perón vuelve al poder, elegido democráticamente, y muere, y su nueva mujer hereda el poder, y se gira hacia la derecha y hacia el liberalismo, ellos para volver a tener legitimidad política roban el cadáver de Aramburu a reclamar que el cadáver de Evita vuelva a Argentina. Es muy surrealista. Entonces al cadáver de Evita en realidad lo trae el gobierno de Isabel Perón, que es políticamente lo contrario de Evita, podríamos decir. Evita hablaba de la redistribución de la riqueza, Isabel Perón estaba a fondo con el capitalismo y la usa como una operación de propaganda para reivindicarse heredera de Evita. Tan loca que es, lo vemos en la película, vemos una presidenta de la nación que va a recibir al aeropuerto públicamente frente a la prensa a un cadáver. Y le hace un homenaje. Eso no se debe haber visto nunca en la historia de la humanidad. Esas imágenes nunca han sido mostradas, me parece. Las encontré, todo el mundo las quería olvidar. Así que fue una recuperación política muy, muy delirante. Y la instalaron en la residencia presidencial, incluso. La llevaron, construyeron una capilla y vivía como si fuera la presidenta. Todo eso es una recuperación política y en ese momento los militares ya están alrededor de Isabel, los mismos que van a hacer el golpe, y son los que la van a enterrar. O sea que es interesante para ver cómo el capitalismo recupera los íconos revolucionarios, ¿no? Es lo mismo como las famosas remeras con el Che Guevara, como esos íconos son utilizados luego por el capitalismo. Isabel también usa la imagen físicamente. Claro, Isabel intenta parecer a Evita, se hace el rodete, pero más con una estética de los 80, se levanta, brushing rodete, es una cosa, parece un extraterrestre, ¿no? Si no sé, la invasión de marzo, ¿cómo se llama? Sí, marcianos al ataque. Es idéntica. Enhorabuena por la película, me pareció muy linda y muy profunda. Hasta encontré una frase que me pareció genial, absolutamente genial, que sintetiza mucho de lo que nos vino encima y que sigue venirnos encima. Cuando el Aramburu le cuenta a la guerrillera montonera, le dice, pues, le cuenta lo que va a venir, ¿no? Y la chica le dice, pues, estas ideas. Y él contesta esa frase que me pareció genial, eso no son ideas, son técnicas. ¿De dónde sale esa frase tan genial? Creo que no está en el guión, que salió en ensayo, ¿vos te acordás? Creo que salieron los ensayos, sí. Creo que salieron los ensayos. Ensayamos mucho con Daniel y con Sofía, con los montoneros. Y entre los ensayos teníamos discusiones sobre... Queríamos que la película resuene hoy en día y hay como leves alusiones anacrónicas cada vez a lo que va a venir. Entonces lo mostramos a Aramburu casi como un profeta. Él es un criminal de guerra en cierto sentido, pero no es nada con
comparado con los tipos que se vienen, que son monstruosos, ¿no? Queríamos hacerlo profético, casi crístico, ¿no? Cuando lo van a matar, él de pronto... no sé, creo que ensayando, discutiendo temáticamente en profundidad lo que queríamos decir, capaz que hasta Daniel, no sé, no me acuerdo. No, yo creo que aparece cuando empezamos a hablar de Aramburu y los militares, aparece también, hay un desfasaje histórico en realidad, porque los militares que fueron entrenados por los franceses que actuaron en Argel son los que llegan con el proceso, ¿verdad? No sé si la siempre generación jugamos de con un leve anacronismo. Claro, no sé si la generación de Aramburu Aramburu estaba más vinculado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Con la Alianza para el Progreso. Los militares que llegan luego con el proceso, esos sí ya habían tenido, hay un documental de una francesa donde logra testimonios de algunos de esos militares que participaron de la última dictadura, donde confiesa que efectivamente le dio entrenamiento a los militares que dieron el golpe del 76. Pero surge toda una discusión, queríamos mostrar que Aramburu, pensábamos un poco en el Padrino 1, el viejo Padrino y el nuevo, los dos son asesinos, ¿no? Pero uno tiene ciertos principios, tiene ciertas ideas, los que vienen no tienen ideas, tienen técnicas, el poder y vienen a matarlos. Ese es el posmodernismo, ¿no? Entonces, de esa discusión surgió la frase más glacial que podíamos encontrar para el final. ¿Qué tal? Quería preguntarte por la fotografía en la película. Creo que comienza con la luz y termina con la luz. ¿Y en qué momento decidiste que esta fotografía tenga una importancia dramática, narrativa y expresiva? Yo, como decía hace un rato, cada aspecto del cine me parece un terreno maravilloso a explotar. Es como si tuviera la oportunidad de ser pintor, ser músico, pero músico contemporáneo, ser fotógrafo, ser actor. Y un poco tal vez soy director de cine, pues probé todo y no sabía que no iba a llegar a la excelencia en ninguno de esos medios. Dije, bueno, voy a hacer cine, ¿no? En la fotografía, a mí me parece que en el cine hay una ausencia de luz y de oscuridad en este momento. En general, no hay claroscuro en el cine casi. Todas las películas, desde películas de autor hasta películas comerciales, está todo iluminado, como en la tele, ¿no? Y al estar todo iluminado no hay presencia de la luz y de la oscuridad. Eso es un interés personal, porque también es hasta ideológico. Cuando no tenés luz y oscuridad, no tenés términos medios, no tenés claroscuro, significa que todo está dicho, todo está definido, no tenés nada que adivinar, que buscar con los ojos. Y eso también va desde lo ético hacia lo estético. Elegir que el espectador pueda sondear con la mirada y descubrir su propia interpretación de las cosas. Eso se manifiesta en la luz y en los efectos de metamorfosis que hemos buscado con las imágenes. Hay un montón de pequeños efectos especiales artesanales hechos en la película para que la imagen se esté moviendo, desde el polvo suspendido en el aire, hasta calentar el aire para que la imagen oscile, hasta iluminar con fuego, hasta que haya agua chorreando en las paredes, en distintos planos. La imagen nunca es algo fijo y definitivo, así como la historia no es subjetiva y definitiva. ¿Qué tal? Dos preguntas. Una para Imanol, sorprendida por la cantidad de conocimiento sobre las técnicas de embalsamamiento. A ver, si estudiaste sobre esto o era un tema que te interesaba de antes, y si en este transcurso de la película aprendiste algo que nos quieras transmitir sobre eso. Y luego la sorpresa también, y cómo fue que conseguiste, Pablo, a Denis Lavant. Bueno, yo soy de Eibar y no fui a la escuela siquiera. Soy un muchacho que soy actor desde pequeño. Tengo ese don. Por lo tanto, todo mi conocimiento lo he aprendido con el cine. Me he hecho mejor persona, me he hecho lo que soy
a través de la interpretación. Yo recibo esta propuesta en un año en el que consigo abrir fechas de ese mundo absurdo que llevo viviendo hace 14 años, que estoy como Gagarin en el espacio, sin gravedad, sin tocar tierra, haciendo una serie llena de palabras y palabras y bla, 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 que llega a millones de personas en el mundo, pero que no deja de ser una serie de televisión que se llega gratis a las casas y que intenta contar la historia sentimental de España desde un punto de vista. Entonces recibo este proyecto después de hacer Anacleto, que fue otra desde mi punto de vista, y con todo el respeto y el amor a esta película, otro momento en mi vida que me ha situado un poco en el aprecio por el trabajo. Y decido hacerlo inmediatamente, por cercanía con la producción, por cariño y por Buenos Aires también, que es una ciudad de la que me siento casi tan hijo como de aquí. Y entonces tenía un problema, tenía muy poco tiempo para hacerlo, tenía que abrir una semana de rodaje. Entonces me comunicaba con Pablo, al que no conocía hasta un día antes de rodar, a través de Skype, hablamos del libro. Entonces pasé un tiempo buscándolo, y cuando recibo el libro recibo un diario que me abre muchas incógnitas para el personaje, para hacerlo en muy poco tiempo. Es el libro que escribió el embalsamador real. Claro, es un libro que escribe él, que se llama Pedro Ara, el embalsamador, el caso Eva Perón, y que es muy preciso y muy minucioso que es ese libro que encuentro en Montevideo, donde se encuentran todos los libros que pueda haber en el mundo. No. El libro no lo consigo en España, está como descatalogado, la otra edición es alemana, y el único sitio donde a través de internet y de conexiones con amigos alguien me dice tengo un ejemplar usado, y el de la primera edición además es en Montevideo. Por eso digo que hay que ir a buscar los libros a Montevideo en caso de que no se encuentren. Es como un piropo a esa ciudad tan llena de literatura. Y ahí descubro todo el proceso, que es muy minucioso. ¿Qué aprendí yo en esta película? Yo he recibido un aprendizaje muy fuerte en la película. Primero porque mi aterrizaje de Gagarin fue no en las aguas plácidas del Báltico, sino que caí en pleno, como el desierto del Gobi. Yo llegué un domingo, yo rodé Cuéntame hasta el viernes, viajé el sábado, llegué el domingo por la mañana, conocí a Pablo, hablamos, y el lunes por la mañana me encontré en un lugar vacío, enorme, como 10 veces esto, en el que se iban construyendo todos los catafalcos, las flores, diariamente, con la propuesta que me había hecho Pablo, que era un plano por secuencia de 12 minutos, en el que ensayábamos toda la mañana y comíamos y teníamos 3 tomas, tiempo para hacer 3 tomas por la tarde. Por lo tanto, yo he hecho este cuento, mi parte al menos, en 15 planos. Claro, cuando vienes de la no gravedad y te encuentras con la gravedad, es un impacto fuerte. Primero por la aproximación al personaje, segundo por las características de Pablo, que ya me advirtió un día que quería una actuación desposeída, despojada, bresoniana, que no se me ocurriera, estas fueron sus palabras, que no se me ocurriera utilizar ninguna de mis técnicas que me habían hecho popular, porque entonces me iba a sentir ridículo en esta película. Yo tengo 59 años y él creo que tiene 17, este enano. Entonces llego con toda esa tensión, y el primer día, además el personaje habla español, pero después de mucho tiempo en Argentina hay palabras que transforma: ubicar, agarrar, y él además las iba transformando. Me cambiaba un poquito el texto para que yo tuviera vivo esa presencia, o sea, que no perdiera mi acento, pero que sí trabajáramos el acento propio que tenía Ara, que eran palabras latinoamericanas con acento español. Yo paso el primer día, me siento una tensión terrible, me cuesta como siempre uno tiene 2 o 3 días malos en una película. Si tienes 5 de rodaje, como te toquen 2, vas mal. El jet lag y todo eso, entonces empieza a trabajar con mucha dificultad, y Pablo le comentaba y me decía que estaba muy tenso, pero yo creo que le venía muy bien esa tensión, esa rigidez al personaje, y él la alentaba advirtiéndome de que no lo hiciera, sabiendo que iba a provocar que yo estuviera todavía más rígido, ¿no? Hubo un día que le pedí ayuda y dijo: ¿qué puedo hacer? Y me dice: callarte. Enseguida comprendió que yo soy un verborreico y que mi enfermedad que va a más. Entonces, desde ese silencio que me pidió, al tercer día de rodaje vino aquí mi amigo y me dijo:
ahora sí, ya quitaste toda la tensión. Entonces yo, en vez de, lo que aprendí, en vez de decir, bueno, ya estoy en la película, hice un cálculo maniqueo de viejo cómico y dije, de 5 días he perdido 2 y empecé a encontrarme mal. Vino un médico y yo no tengo la tensión alta ni la he vuelto a tener y me tenía 27-14, estaba a punto del infarto. Empecé a vomitar continuamente día y noche, o sea que la mitad del tercer día, el cuarto y el quinto, rodábamos con 4 calderos y ensayábamos en los que yo iba vomitando todo el agua que iba tomando. Es verdad que nunca vomité en toma y no paré ninguna toma porque tenía 3 para hacer. Una vez sí, la habíamos puesto en un montaje, después la saqué, era demasiado. ¿Una vez sí? Cuando arrancas el vestido de Vita. Sí, una vez, fíjate, de las 15 hubo una que la fastidié con el vómito. Entonces, bueno, igual, era fuerte. La tensión no me bajaba ni con enalapriles ni con nada. Rodé así, viajé así, llegué a España y me metieron en la clínica Navarra durante 6 días hasta compensarme esa tensión, de la que estoy perfectamente curado y por lo tanto aprendí un poco la encarnación de los personajes desde lo corporal otra vez. Yo soy un actor, como digo, de método natural, de instrumento, y creo que me había olvidado durante mucho tiempo del instrumento para la eficacia televisiva, que es mucho más falsa y me encontré con la realidad, con lo cual agradezco muchísimo estar en esta película, agradezco mucho el libro que vino de Uruguay y sobre todo agradezco mucho el que en la vuelta a la Tierra me haga pensar que no quiero volver mucho más a la órbita y que quiero quedarme aquí con mis tensiones y con mi aprendizaje como actor. Es un regalo que me han hecho. Silencio. Bueno, gracias. Denise es... esta película, como tenía coproducción francesa... Favorito de él, también te lo digo, nos lo decía todos los días. Habíamos presentado el guión a un concurso acá en Francia que eligen el mejor guión del año y la película ganó. Estábamos sorprendidos por una película extranjera y parte de ese premio era una adaptación para la radio francesa. Como a mí no me gustaba mucho la interpretación de los actores en radio, solo había escuchado una de Jean Moreau leyendo Buñuel. Entonces yo dije, bueno, quiero adaptarla si Jean Moreau la lee. Tuvimos una experiencia hermosa que Jean Moreau leyó todo el guión entre 900 personas en un festival. Pero la leyó sola y todo, y algunas partes se equivocaba. Entonces digo, necesito un actor más. ¿Quién podría ser? Y mi otro sueño era Denis. Entonces pedí Denis y vino Denis. Y grabó las partes documentales, las grabó él. Después para la película yo había pensado en Mads Mikkelsen, que me había impresionado mucho en varias películas. Y salió una película que había estado en el Festival de Cannes, donde están Mads Mikkelsen y Denis frente a frente. Y tienen un monólogo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Michael Colas se llama. Y realmente dije, wow, pero tengo a Denis al lado, que es un monstruo y que se lo está comiendo vivo a Mads Mikkelsen, y yo tratando de buscar a Mads Mikkelsen. Salí de la película y lo llamé a Denis y dije, tenés que hacerlo vos el personaje. Como que había olvidado, no sé, tal vez tenerlo cerca, el monstruo que tenía. Las películas que he visto de él, que son impresionantes. No había visto la última que hizo, que es una monstruosidad también, donde actúa 12 personajes. Así que lo tenía muy cerca, en realidad, cuando se lo propuse. Y fue un desafío porque él tiene un calendario muy cargado, es una persona que hace no solo películas, sino mucho teatro. Y el tipo está así todos los días actuando Otelo, y a la semana siguiente un monólogo de Céline, que el tipo haciendo, saltando en el escenario, está haciendo unos monólogos descomunales, y no habla español. Tenía que aprender todo por fonética. Yo estaba en Argentina, nos mandábamos grabaciones. O sea que fue un desafío increíble. Pero como dice Imanol, es la persona que hizo que la película no quedara solo bien, sino que esa clase de persona que hace que algo desborda. Es otra cosa. Es como, puede tener profesionalidad, pero también una especie de animalidad desbordante que si aparece en el buen momento, que tampoco necesitamos eso toda la película, pero tiene que haber un momento. Según las leyes de la dramaturgia, tiene que ser el final del segundo tercio de la película, que es ahí donde sucede, es que tiene que desbordar. Y ese fue el rol de Denis.
Buenas. Pues siguiendo un poco con el tema de actores, Gael García Bernal me ha parecido una barbaridad los primeros planos que tiene, primeros planazos, y su mirada, la mirada que tiene es que me ha parecido intensísima y auténticamente sorprendente y que me daba bastante miedo incluso. Entonces quería saber cómo se conseguía esa mirada, aparte de intensificarlo con los primeros planos. Quería saber cómo fue el trabajo de esa mirada concreta. Bueno, hay que confesar que Gael en eso es increíble. Lo ves así chiquitito, estás charlando y le pones la cámara. Tiene algo que es de él, ¿no? Ante todo. Que es, cuando lo veo por la cámara no puedo creer. No sé, es una magia que tiene alguien, ¿no? Lo pones ahí. Otras cosas es, nos reunimos, este proyecto llevó varios años, o sea que cada un año más o menos nos veíamos con Gael y discutíamos el personaje. En un momento queríamos un vampiro pálido y siniestro. En otro momento dijimos, no, tiene que ser un dandy bronceado que viene de Miami. Y encontramos, al final hicimos algo entre los dos. Tiene una cosa medio vampírica, pero es un dandy con su cigarro. Él se fue cargando de todo eso. Es un tipo que, pienso que lo más perturbador viene de eso, es que es alguien lindo, simpático, que viene cantando, que se está mirando a sí mismo y por detrás viene cargado con la conciencia de la peor masacre de la historia de América Latina. Esa monstruosidad está en un segundo plano y pienso que esa mirada tiene que ver con eso. Es un hombre que va a estar sonriente, que va a estar bien y por dentro está cargando la monstruosidad. Gael tiene eso, mucha eficacia para eso, ¿no? Es muy profesional. Bueno, y además técnicamente lo estamos filmando con un teleobjetivo, ¿no? Estamos filmando en primer plano así, entra la cara de él. Ahora en la sala va a tener una cara de 3 metros de alto, ¿no? Un ojo así. Buenas. Tengo 4 preguntas. Primera pregunta... No puede ser porque no tenemos tiempo. Tiene que ser solo una, por favor. Tenemos que terminar ya. Son cortas, de verdad, son cortas. Primera, ¿por qué no has grabado las confesiones del coronel? ¿Por qué no has pensado, por ejemplo, de otras alternativas, como no matas a él para un proceso de reconciliación? La tercera, presentar el cuerpo de Evita Perón muerta no es para evitar la imagen que ha hecho la imagen de la interpretación de Madonna de Evita Perón. La cuarta, ¿no piensas que has tenido algún conflicto para evitar la manipulación de la imagen de Evita para no se convierte con un icono publicitario como le de Che Guevara? Gracias. La búsqueda entre el tono y la investigación histórica llevó años. O sea que yo investigaba la historia, escribía una versión del guión, pensaba en tono de película, me daba cuenta que no era el correcto, volvía a investigar. O sea que tuvimos una cantidad de versiones y de estructuras. Hemos tenido versiones en que había una voz en off del coronel toda la película. Hemos tenido versiones en que escribí las escenas que sucedían en Italia. Fui llegando a una condensación de lo que para mí es esencial. No, la verdad que no me situé para nada respecto a la otra Evita, que es una ópera medio fantasista, ¿no? Más allá de tener un personaje en común, no tiene mucha relación. Me basé en respecto a la historia y a mi posición respecto a la historia y cómo se traduce eso estéticamente y narrativamente. Pero probamos todas las opciones y terminé eligiendo las que me parecieron más pertinentes y eficaces. Bien, antes de terminar, también sería interesante que los productores nos contasen un poco, Mariela, los productores franceses. Es una coproducción franco-hispano-argentina que, bueno, pues tiene su complejidad. Que nos cuenten. Sí, yo simplemente ser muy, muy breve y plantear que este tipo de películas realmente se hacen posibles
por el instrumento de la coproducción, ¿no? Donde se juntaron con más o con menos medios y consiguiendo algunos apoyos y otros no consiguiéndola, lo que hicieron que junto con Pablo, que realmente ha sido muy enriquecedor el trabajo con Pablo, porque ha sido alguien que se ha ido trabajando como la arcilla, la relación, producción, dirección, ya que en algún momento la película iba a tener determinados medios, no se conseguían, pero Pablo siempre se adaptó a las necesidades, a las posibilidades que los productores íbamos consiguiendo, con lo cual realmente fue un trabajo muy interesante y muy rico en ese sentido. Y creo que películas que tienen este potencial artístico, pero a su vez de contenido, son muy importantes que se hagan y en el cual los instrumentos de la coproducción tienen que ser muy flexibles. Deberíamos encontrar fórmulas entre los países que nos permitiera poder aportar más, sobre todo desde España, a experiencias como esta que hablan de un poco la historia, es verdad, de un personaje en particular en Argentina, pero también creo que trascienden las fronteras y hablan de algo más global y que nos afecta a todos como seres humanos, ¿no? Una palabra. Voy a probar de hablar en castellano, muy mal, pero no únicamente para decir que hemos producido con Marianne la primera película de Pablo, Salamandra, que estaba en Cannes en 2008, que estaba una película muy fuerte, y desde 2008 trabajamos a Evita. 7 años de trabajo. Un trabajo para Pablo muy difícil en términos de guión, del escenario, que es un gran trabajo. 7 años para probar de construir una producción acerca de esta historia. Eso será una larga historia, no tenemos el tiempo para esta hora. ¿Entiendes mi castellano? Sí. Únicamente decir que sin el sostenido de la Francia, del Ministerio, de un fondo del Ministerio del Exterior, del extranjero, et du Cinéma du Monde, sin Inca, que es aquí, de la Argentina, la película estaba imposible. Es con estos 2 pilares que construimos después una producción, 7 años para una película que para nosotros muy fuerte, Eva no duerme, sin dinero, puede decir sin dinero. El presupuesto de esta película es terrible, 800.000, un pequeño millón, puede imaginar, para esta película, y con tan años de trabajo, pero la película es aquí, tan fuerte, gracias Pablo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Es que recasco.